y a través de la Biblia fuimos descubriendo todo eso. Decíamos que Dios nos ama y decimos, bueno, es que ¿por qué si la humanidad es tan pecadora, por qué Dios nos sigue amando? Y decíamos, porque Dios está consciente que nuestros pecados, la mayor parte son pecados de ignorancia. Decíamos que tenemos nuestros 10 mandamientos ciertamente, pero es fácil quebrantar esos mandamientos sin querer porque se apoderan de nosotros por lo menos uno de los 7 pecados capitales. Y hablábamos de esos 7 pecados capitales y hablábamos que esa enfermedad llamada pecado tenía una medicina muy amada que se llamaba virtudes. Y para poder ser gente virtuosa necesitamos saborear la amargura de esa medicina, porque no es fácil ser virtuoso. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces ya entendimos que si estamos aquí, pues es porque Dios nos ama. Tenemos un propósito porque somos hijos de Dios. ¿Que vamos a caer? Vamos a caer muchas veces, porque Dios viene por los pecadores, Dios viene por los enfermos. Caídas vamos a tener muchas, pero con todo y lo amargo que sea, tenemos que tener nuestras virtudes. Pero pues ya arrancando con el tema, les decía yo que a mí me gusta empezarlo con una anécdota. Cuentan que había una palomita, una paloma, un pichón, como los conozcan, que estaba muy sedienta y cansada de un largo viaje. Entonces esa palomita se acerca a una cascada enorme, ¿sí? Con un torrente que no se puede uno acercar más porque siente uno que los jala, los empapa uno y todo. Así la paloma tenía miedo de acercarse a ese torrente de agua, por mucha sed que tuviera, tenía miedo de caer y no poder tomar nada de agua. Pero resulta que la palomita descubre que esa cascada tenía 5 torrentes. Hagan de cuenta que esta es la cascada, mucha agua, pero se va dividiendo en 5 riachuelos más pacíficos. Aquí vamos a dibujar a la palomita. Creo que parece una paloma. ¿Quién creen que sea la cascada? ¿Qué creen que sea la cascada? Jesús. A ver, sí es Jesús precisamente, pero ¿qué es la cascada? Torrente de misericordia. Exactamente. Esa es la misericordia. Muchas veces, ¿y la palomita quién creen que seamos? Ok, si ya se les dije la respuesta. Pero ¿quién es la palomita? Nosotros. Vamos a ponerle el ok. Así nos sucede. Nosotros muchas veces nos sentimos agobiados, cansados, sedientos, preocupados, pero nos da miedo acercarnos a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que es tan grande que nos va a arrasar con castigos. O sea, decimos, si yo me acerco a Dios con todo lo malo que soy, Dios me va a rechazar y me va a tumbar, va a decir, aléjate de mí. Como alguna parte en la Biblia dice, ¿no? Los cabritos que se vayan para un lado, ¿no? Y las ovejas para otro. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús vino a morir precisamente por nosotros, para regalarnos ese torrente de misericordia. Pero como sabe que su torrente es insondable, es eterno, es fuerte, es poderoso, pues sabe que nuestra debilidad muchas veces pudiera sentirse acomplejada de esa grandeza. Entonces nos da 5 lugares de encuentro para poder ir a aguas más pacíficas. ¿Y cuáles son esos lugares de encuentro? La imagen. No, esos ya son los recipientes. Estamos en lugares de encuentro. Es más, ¿quiénes trajeron su manual? Ya lo vamos a empezar a ocupar. De hecho, por eso no trajimos otra hoja.
La próxima clase sí les voy a dar sus hojas, pero vamos a empezar ya a ocupar nuestro manual. Quien no lo traiga, júntese con alguien que sí lo traiga para que lo podamos ver. Recipientes de misericordia. Pero ahorita son los lugares, ¿verdad? Ajá, y ahorita son los lugares de encuentro. Orante de la palabra de Dios. La meditación orante de la palabra de Dios. Suena muy rimbombante, ¿no? Y muchos han de decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo va a ser un lugar de encuentro para mí? Bueno, a ver, ¿quién me puede decir qué entiende por meditación orante de la palabra de Dios? Meditar la palabra de Dios, o sea, lo de la Biblia. Exactamente, es meditar en base a la palabra de Dios. Pero bueno, como somos un grupo que va a salir a evangelizar, si yo llego a una casa y les digo, bueno, es que quiero que meditemos la palabra de Dios, vamos a sonar como nuestros hermanos protestantes, que únicamente quieren decirnos ciertas citas de la Biblia y nos ponen a estudiar ciertas citas de la Biblia a conveniencia. Y no únicamente se refiere a citas bíblicas, sino en general a lo que nosotros los católicos por tradición hemos venido haciendo de años sin saber que lo hacemos. Decía yo al principio, lo que hicimos hoy con la liturgia de las horas es justamente una meditación orante de la palabra de Dios. Ahí tenemos una forma de meditar. Otra manera de meditar, el sacramento, ¿sí? ¿Sí, verdad? ¿Ya hablamos del sacramento? Sacramento de la reconciliación. Encontrar a la misericordia de Dios a través de la oración, también es muy importante encontrarse con Dios mismo a la hora de reconciliarnos. ¿Y cuándo es ese momento? Pues cuando nos confesamos. Tenemos que tener muy, pero muy en cuenta que cada vez que nos confesamos, no hay que tenerle miedo al Padrecito. De hecho, tenemos que grabarnos en la cabeza que a quien vamos a encontrar en el confesionario no es al Padrecito, sino es a Jesús. Y que en ese momento es el trono de su misericordia, es el momento en que nosotros podemos ponernos en paz y decir, Señor, pues la regué, ¿no? O sea, es desahogarnos. Ciertamente a veces decimos, bueno, es que el Padrecito es bien enojón y cada vez que le digo algo me regaña, o decimos, no, es que ese Padrecito no me gusta. Peor aún, estamos viviendo épocas de escándalos y decimos, no, es que dicen que ese Padrecito pues le gusta ser mano larga o falta de respeto, o cosas así. Si eso sucede, así como Dios es misericordioso, nosotros tenemos que imitarle en su gran misericordia. Recuerden que también nosotros tenemos la obligación de ser profetas. ¿Y qué decíamos que era ser profeta? ¿Adivina el futuro? No. ¿Qué es ser profeta? Anunciar la palabra de Dios Y denunciar lo que es malo. Entonces, si encontramos que una persona no apta está sentada en el trono de la misericordia y por eso no tenemos confianza para acudir, oigan, Jesús está en todas partes. Podemos dar media vuelta e ir a buscar otro lugar. El chiste es no dejar de acudir a ese trono de misericordia. Nuestro obligamiento de la Eucaristía o comunión. De este no hay mucho que hablar en este tema porque se va a llevar un tema para sí solito, pero recordemos
que quienes somos devotos de la Divina Misericordia, ¿qué nos recuerdan los rayos de nuestro Señor? Los sacramentos, principalmente el Eucarístico. Se nos presenta con su cuerpo resucitado, tal y cual lo comulgamos en la hostia, y nos presenta su sangre, que derramó por nosotros, lo cual nos representa el mismo. Entonces, si decimos que confiamos en la misericordia de Dios, promovemos la misericordia de Dios, profesamos la misericordia de Dios, no seríamos coherentes si no comulgamos. Y no podríamos comulgar si no antes nos confesáramos. Entonces, ahí ya los tenemos. Luego, por ahí soplen. El siguiente es celebración eucarística. ¿O cuál es el punto que sigue en el manual? Para no confundirlos en el orden. Exactamente. Celebración de la liturgia. De la liturgia. Y a mí, en lo particular, me apasiona. Y les voy a decir por qué. Igual que con el rosario de niña, a mí la misa, o sea, la celebración eucarística o celebración de la liturgia, me dormí. Sinceramente, o sea, yo veía la misa como una obligación que me imponían mis padres. La veía como algo de que si yo no asistía a misa los domingos, pues no me compraban ni helado. Y me ponían a hacer qué hacer mi mamá. Entonces, pues para mí era un premio venir a la iglesia. Pero nunca me imaginé qué tan maravilloso era la celebración litúrgica. Luego, ya de mayorcita y todo, me seguía aburriendo. Y decía yo, ay, es que luego me duerme el padrecito, es que, ay, luego ni se concentra uno porque ya las comadres están practicando, porque los niños ya están llorando y todo, y no me puedo concentrar. Y tenemos amistades que son de otra religión, las cuales alguna vez nos invitaron a sus celebraciones. Y acudimos, ¿por qué no? Ya previamente a mí me habían invitado al movimiento de renovación carismática y ya podía ver sus asambleas llenas de alabanzas, llenas de alegría, llenas de aplausos, de brincos y todo. Ay, pues sí, qué bonito. Y pues nuestros hermanos separados por igual, ¿no? Y pensamos, ay, qué alegría y todo. Pero algo no me llenaba, faltaba algo. Y yo no lo podía entender hasta que entendí cuál es el valor de mi celebración litúrgica. Y a mí siempre me gusta comparar mi celebración litúrgica como el ir a una fiesta de un amigo. Vamos a imaginarnos que alguien que queremos mucho